Hay conversaciones que te hubieran gustado tener, pero que por algún motivo no ocurrieron. Tal vez necesitabas decir algo importante, o necesitabas preguntar algo importante, o tal vez esperabas escuchar algo que para ti era importante, pero nunca llegó. Jamás pasaron esas conversaciones. Si te sientes identificado con esto que te estoy diciendo, te invito a que te quedes en A Puerta Cerrada con Lara, porque hoy vamos a hablar sobre las conversaciones que quedaron pendientes, que no se tuvieron. Y hacia el final de este episodio voy a abrir un espacio para que hagamos todos un ejercicio. Yo me incluyo porque tengo conversaciones pendientes, tal vez para ayudarnos no a resolver esto, pero sí a darle un lugar a esas conversaciones que quedaron pendientes. Entonces te invito a que te quedes hasta el final del episodio. En consulta, el tema de las conversaciones pendientes es más frecuente de lo que creemos. Y no solo por personas que están haciendo duelo, o sea, como se murió mi abuela y nunca le dije esto, o se murió un hermano, falleció mi hermano, no le pude decir esto. No, también con novios, con parejas, incluso con hijos. A veces hay madres o padres con hijos que no pudieron tener ciertas conversaciones y se distanciaron y quedaron conversaciones pendientes por tener. Muchas personas me dicen, hay algo que le quise decir, pero nunca pude. Me quedé con las ganas de preguntarle esto a esta persona, pero no se dio el momento o no me atreví. Y otras tantas es, me hubiera gustado tanto escuchar esto de esta persona, que me dijera que se siente orgullosa de mí, que lo hice bien, que me quiere, cosas así. Y no siempre son discusiones las que la persona está esperando tener. No es como, me hubiera gustado discutir con esta persona. Muchas veces, y la gran mayoría, son esas pequeñas cosas que nos hubiera gustado decirle a una persona, pero que son muy importantes, porque no porque sean sencillas quiere decir que sean menos importantes. Una emoción que tal vez nunca se habló, una herida que nunca se mencionó, que nunca le dijiste a esa persona, ¿sabes qué? Esto que me hiciste me dolió. Y tal vez incluso por eso fue que se alejó esa persona, porque ahí va creciendo el resentimiento. O tal vez nunca llegó ese reconocimiento que tanto esperabas por algo que hiciste, ya sea en el trabajo, con tu pareja, con tu padre. Pero muchas veces esas cosas se quedan viviendo dentro de nosotros. Y a veces uno se queda en ciertos momentos pensando en esa conversación en su mente, recreando la conversación que nunca se tuvo. Hay muchas razones por las cuales hay conversaciones que no ocurren. Miedo, falta de sentir que era el momento adecuado. A veces no dijimos algo porque éramos muy jóvenes, no teníamos la experiencia, porque no teníamos la comunicación adecuada, no nos sentíamos seguros en nuestra comunicación, o porque en ese momento no sabíamos cómo poner en palabras lo que sentíamos. Eso sucede con mucha frecuencia, con que no hay palabras para expresar lo que uno está sintiendo. Entonces prefiere uno no decir esas cosas y después te das cuenta que es tarde, que la persona ya se fue, se alejó, se distanció o ya no está. Otras veces también sucede porque queremos evitar conflicto. Entonces decimos, no, si le digo esto a esta persona, pues se va a ofender conmigo, se va a molestar. Y por eso también callamos. Y después nos arrepentimos. Muchas personas crecimos aprendiendo a que a veces callar es mejor. De aquí el dicho de calladito me veo más bonito, que es a veces cierto, porque lo que tratamos es de evitar el conflicto. Aprendimos a no incomodar, a no contradecir, a no llevar la contraria,
a no mostrar demasiado. No, pues es que si le digo que lo quiero, va a decir que soy una intensa. Entonces mejor no le digo. Y entonces algunas frases se quedaron guardadas. Y con el pasar de los días y de los años, uno dice, debí haberle dicho. Debí haberle dicho a esa persona lo que se quedó sin decir. Cosas como, eso me dolió, o necesitaba que estuvieras ahí para mí. Necesitaba escuchar un te quiero. Necesitaba que me dijeras que todo iba a estar bien. Ese tipo de cosas a veces no las decimos. O también esperamos que la otra persona no la diga y tampoco llegaron. Y esas conversaciones quedan pendientes, quedan en el tintero. Yo tengo un caso muy personal. Usualmente les traigo cosas personales aquí en La Puerta Cerrada con Lara. Pues tengo muchos casos míos personales. He tratado de ir cambiando eso, pero creo que uno que me marca mucho a mí es un hermano que fallece y queda una conversación pendiente con él. Y al sol de hoy me queda la duda de si yo hubiese tenido la conversación con mi hermano, ¿será que todavía estaría acá? Porque él estaba teniendo un problema bastante fuerte. Mi padre me lo comenta. Creo que mi padre me lo comenta para ver yo qué, yo qué opino al respecto, cómo puedo ayudar. Mi hermano era bastante menor que yo. Y hoy tengo esa duda, ¿no? Esa conversación quedó pendiente. Si yo le hubiera dicho a mi hermano XYZ, ¿será que hubiera marcado la diferencia? ¿Será que mi hermano estaría todavía acá? Y él es mi gran maestro de vida en eso, porque aprendí que uno no debe dejar las cosas sin decir, por miedo. Esa hubiera sido una conversación muy incómoda. Esa era una conversación que debió haber sucedido y no la tuve porque no lo quería incomodar, no quería que se distanciara de mí, no quería, sí, que se distanciara, no quería alejarlo. A veces también necesitamos que las personas nos digan cosas, sentirnos vistos. Qué tan importante es sentir que nos están viendo nuestro esfuerzo y, y no nos lo dicen. Y eso también duele un montón. Eso lo veo mucho en consulta de padres hacia hijos. Algo que me cuentan los pacientes, y bueno, a mí también me pasa, es que aunque la conversación nunca ocurrió, uno en su mente la recrea. Uno como que se imagina a la persona ahí, se imagina la conversación y se imagina cada vez como diferentes escenarios en los que lo que la persona me está diciendo y lo que yo le estoy diciendo a la persona. Es como una forma de sanar esa conversación que no se tuvo. Puedes seguramente estar imaginando qué le dirías a esa persona si volvieran a tener ese momento para decírselo. ¿Qué le explicarías o qué le preguntarías si te quedaste con una duda? Lo que le volverías a decir, pero no necesariamente porque quieras volver al pasado ni retomar el pasado. Es porque quedó en los pendientes, es porque era importante habérselo dicho. Es porque uno a veces necesita simplemente que lo escuchen y escuchar. Porque hay emociones que en su momento no tuvieron un espacio. Y como no tuvieron ese espacio, queda como un sinsabor. Y cuando queda ese sinsabor, la mente nos juega una mala pasada y nos recuerda que quedó esa conversación pendiente y por eso la recreamos. Hay conversaciones también que quedan pendientes no solo por el fallecimiento de una persona, como en el caso mío con mi hermano. También dejan de ocurrir porque la persona se distanció, porque la relación cambió,
porque ya esa persona no tiene el mismo significado para ti, porque el tiempo pasó, porque la persona se fue del país, por muchas razones. Pero lo que sí queda ahí es el sinsabor de, y si le hubiera dicho esto, esta conversación que para mí era importante, quedó pendiente. Y ahí es cuando en consulta llega ese término de no quedó cerrado el ciclo y la importancia de cerrar los ciclos. Y esas conversaciones pendientes, eso es lo que dejan una puerta abierta, porque la relación no hizo su círculo completo. Y ahí es cuando uno empieza a decir, bueno, pues si la conversación no ocurrió hacia afuera, o sea, no pude tener esa conversación con la otra persona, tengo que sanar de alguna forma, tengo que vivir con esto que no le dije. Entonces es cuando uno la tiene hacia adentro, cuando empiezas a reconocer lo que sentiste, cuando empiezas a reconocer lo que te dolió y el haberte quedado callado, el costo del haberte quedado callado, que tal vez es incluso por eso que ya no estás cerca a esa persona. Cuando puedes aceptar en ese momento que era importante habérselo dicho. Y esto es simplemente para cerrar el ciclo y ponerlo todo y guardarlo en el espacio que corresponde ya en tu vida, en tu historia de vida. Y esto es importante porque uno a veces se queda con, ¿y si le hubiera dicho? ¿Qué hubiera pasado? Y es importante uno no quedarse con el, ¿y si le hubiera dicho? ¿Y si hubiera intentado una vez más? Pero hoy estamos hablando de conversaciones, no de acciones, que también es importante hacerlo. La mayoría de veces pensamos o sentimos que para cerrar un tema o una relación con una persona, tenemos que hablar con esa persona, tenemos que tener esa conversación, pero a veces no es posible. Y no es posible porque a veces las personas no son asequibles, porque las personas no son buenas comunicando, porque uno quiere evitar el mal rato y eso también es válido, evitar el mal rato. Eso pasa. A mí me ha pasado que evito la conversación porque digo, uy, no, pasar por ese momento harto como que no vale la pena. Y aún así hay maneras de acercarnos a las palabras que quedaron pendientes. Hay cosas que sí podemos hacer para que esas palabras pendientes dejen de serlo. Y por eso hoy quiero invitarlos a que hagamos el siguiente ejercicio. Y digo hagamos porque me quiero incluir en él. Van a coger dos hojas de papel. Vamos a hacer dos cartas. En la primera, van a escoger a una persona con la que tienen un conflicto. Puede que esté o no esté en su vida. Puede que la persona haya fallecido o no, no necesariamente. Y le van a escribir a esa persona esa conversación pendiente. Pueden escribirle lo que les dolió, lo que quedó pendiente por decir, la situación que no se solucionó, lo que haya quedado en el tintero. Escríbanselo, háganle una carta. Querida y el nombre. Pienso que esta conversación quedó pendiente entre nosotros, me hubiera gustado decirte y se la dicen. Finalmente la pueden hacer sin filtro y lo que les recomiendo es que la hagan desde el amor para que puedan cerrar el capítulo. Y les dicen todo lo que le querían decir que no se lo dijeron. Y la doblan y la guardan. Pueden quemarla si quieren después, lo que quieran. No la hagan en el computador
porque uno al escribir a mano hace catarsis y suceden cosas importantes a nivel neurolingüístico. Entonces, escríbanla. Y en la segunda carta, ustedes van a contestar como si fuesen esa persona. ¿Qué les hubiera gustado escuchar de esa persona? ¿Cómo les hubiera gustado que respondiera esa carta? Esos pendientes, esos asuntos pendientes que quedaron. ¿Cómo les hubiera gustado qué explicación a ciertas situaciones les hubiera gustado que les dieran? O tal vez lo que estaban esperando era, ¿sabes una cosa? Siempre estuve muy orgulloso de ti. Siempre fuiste una persona resiliente. Siempre te quise. Contesten, esa es la parte más difícil, contestar como si uno fuese la otra persona. Esa persona le está contestando a uno. Y los invito a hacer ese ejercicio. Es muy difícil de hacer, sobre todo la segunda parte, pero sana. Es, es increíble el poder que tiene el escribir cartas. Entonces, recuerden, la primera carta es de ustedes hacia esa persona y la segunda es la respuesta de esa persona hacia ustedes, pero escrita por ustedes, porque estas cartas no se mandan, porque además, pues si la persona ya no está, falleció, pues claramente esa persona no les puede contestar. Pero, por ejemplo, si es a un padre que ya no está y uno quedó con cosas pendientes para decirle, entonces uno se las dice y uno también responde como, querido hijo o querida hija, me hubiera gustado decirte que siempre estuve muy orgulloso de ti, aunque nunca te lo demostré, que los hijos que criaste eh, eran mi mayor orgullo como nietos, que yo no sé, el montón de cosas que uno tenga para decir. Los invito a que lo hagan para que no queden asuntos pendientes y cosas pendientes por decir. Esta segunda carta, que me estoy quedando un poquito más ahí porque es la más difícil de escribir, puede ser que quieran escuchar un reconocimiento de esa persona o una explicación. No sé si es un matrimonio que se terminó, tal vez la explicación de por qué dejé de ser suficiente si no me siento suficiente para ti, cosas así. Eso es importantísimo. Esto no va a cambiar la historia, claramente no la va a cambiar, pero sí te va a permitir esa conversación que nunca tuviste tenerla. Te va a permitir sanar, te va a permitir crecer, te va a permitir entender. Y eso no tiene precio. Si hay una conversación que nunca tuviste en tu vida, eso no significa que no sea importante y que no haya sido importante. No la minimices, no la invalides. A veces el primer paso no es hablar con el otro. A veces el primer paso es escucharte a ti mismo, reconocer lo que quedó pendiente y que tenga un lugar en tu interior. Gracias por estar aquí a Puerta Cerrada con Lara. Un abrazo.